Buen día, señores magistrados. Buen día, público en general. Me permito presentarme. Soy el abogado Gabriel Minuche, defensor técnico del señor Juan Manuel Casanova García, de ocupación concejal urbano del Cantón Manta, que ha presentado la presente acción extraordinaria de protección conforme lo establecen los artículos 94 y 473 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Al haberse sido afectados nuestros derechos reconocidos en la Constitución de la República, específicamente en la sentencia emitida por los señores doctores Freddy Roldán, el doctor José Toledo y la doctora Carmen García, jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí, específicamente en el proceso número 13-284-2022 02503, sentencia emitida el 11 de agosto del 2023 a las 8 horas con 9 minutos, en la cual se resuelve, administrando justicia en el pueblo, en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, en forma motivada y razonada, en observancia de las normas constitucionales y legales, rechaza el recurso de apelación interpuesto y confirma en todas sus partes la sentencia condenatoria dictada por el juez Acuo en contra del señor Juan Manuel Casanova García, toda vez que los elementos constitutivos de la materialidad de la infracción, en cuanto a la responsabilidad del contraventor, han sido debidamente establecidos a través de la prueba incorporada en el juicio correspondiente, en la forma que prescriben los artículos 82 y 172, inciso segundo de la Constitución, la cual garantiza la seguridad jurídica y el principio de la debida diligencia en los procesos dentro de la Administración de Justicia. De esta sentencia se presentó el recurso de ampliación y aclaración en fecha 24 de agosto de 2023 a las 13 horas con 6 minutos, ante lo cual la sala resolvió lo siguiente. Decisión. Por lo expuesto, este Tribunal de lo Penal rechaza el recurso de ampliación y aclaración interpuesto por el recurrente Juan Manuel Casanova García. Además, hay que recalcar que la Corte Nacional de Justicia, en varios fallos, ha determinado que no cabe recurso de casación en contra de sentencias dictadas en los procedimientos por contravenciones comunes, sean de tránsito, de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ni cometidas por adolescentes infractores. Disposición basada en los fallos dictados por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, a través de los tribunales, lo cual está confirmado por la Corte Constitucional en varias sentencias, con lo cual se puede afirmar que la presente sentencia se encuentra ejecutoriada. Como es evidente, la sentencia y la contestación a la ampliación y aclaración ponen fin al proceso. Ante ello, declaro haber agotado oportunamente todos los recursos que el ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla para hacer prevalecer mis derechos. Ante ello, la sentencia y el auto donde se resolvió el recurso interpuesto vulneran de forma grave e irreparable mis derechos fundamentales. Esto es, que se me ha privado el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica, consagrados en los artículos 75, 76 y 82 de la Constitución, conforme paso a demostrar a continuación con los siguientes antecedentes. La denuncia presentada por la abogada Yasmín Gutiérrez, en calidad de procuradora síndica del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Manta, quien hace conocer el día 11 de marzo del 2022 al señor Juan Manuel Casanova García, del cual colgó o subió un video a su página oficial denominada Juan Casanova. Ese video, que dura aproximadamente 3 minutos, emitió expresiones de descrédito en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Manta, indicando que supuestamente en la construcción del redondel de Manta, lo referido consisten en 4 expresiones que evidentemente van en contra del descrédito del GAD de Manta. Esto es, como primer punto, tenemos que en este contrato que se ha adjudicado a una empresa inexistente, es decir, que el proceso de la construcción de este redondel se adjudicó el contrato para que una empresa inexistente realice la construcción. Como segundo punto, tenemos que el contrato fue firmado sin términos de referencia. Como tercer punto,
que se renovó la garantía del fiel cumplimiento del contrato, pudiendo terminarlo, es decir, se había renovado la garantía del cumplimiento sin tener la necesidad de hacerlo. De la decisión de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí fue la siguiente: administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, en forma motivada y razonada, en observancia de las normas constitucionales y legales, rechaza el recurso de apelación interpuesto y confirma en todas sus partes la sentencia condenatoria dictada por el juez Acuo en contra del señor Juan Manuel Casanova García. La Constitución de la República del Ecuador, específicamente en su artículo 75, expresa que toda persona tiene derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses. En tal sentido, concuerda con lo expresado la Convención Internacional sobre Derechos Humanos, esto es el Pacto de San José, que en el artículo 8, numeral 1, menciona que toda persona tendrá derecho a las debidas garantías en un plazo razonable. Normas invocadas en párrafos anteriores son desarrolladas por las normas internas de nuestro país. Es así que el Código Orgánico de la Función Judicial dispone que los jueces tienen el deber fundamental de garantizar la tutela judicial de los derechos declarados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, disponiendo en el artículo 23 que los jueces tienen el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución, tratados y convenios internacionales, suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano en la sustanciación de causas para determinar sus derechos y obligaciones. En consecuencia, la tutela judicial efectiva puede definirse como aquel derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales para que a través de los debidas causas procesales y con unas garantías mínimas se obtenga una decisión fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas. Ante ello, la tutela judicial efectiva no comprende únicamente la posibilidad de presentar una acción ante los jueces competentes, sino que más bien comprende la posibilidad de obtener por parte de ellos resoluciones justas, obviamente luego del proceso correspondiente en el cual se respeten las garantías básicas de todo procedimiento. La privación de este derecho desvirtúa absolutamente la concepción de un Estado denominado constitucional de derechos y justicia, y va en contra de una de las instituciones jurídicas reconocida por los Estados. Este derecho, inherente y esencial a toda persona, ha sido desconocida por los jueces de la Sala Especializada de lo penal militar, penal policial y de tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, quienes, al no considerar y desconocer el numeral 31 del presidente constitucional de la sentencia número 282-13-JP/19 de la Corte Constitucional, en la que se indica: toda vez que el fundamento de la noción de los derechos es la dignidad de las personas, es claro para esta Corte Constitucional que la titularidad de los derechos recae en los individuos o colectivos, mas no en el Estado y sus distintos órganos, que son llamados a respetar, proteger y garantizar estos derechos. En el caso concreto, la persona ofendida que inició la acción penal por contravención en trámite expedito es el GA de Manta, que como persona jurídica en derecho público presentó una denuncia en contra del compareciente Juan Casanova García, concejal de Manta, en funciones, aduciendo que profirió expresiones falsas que descreditan la imagen municipal y por ende afectó el honor y la honra institucional que como persona jurídica ostenta según el accionante de ese derecho. Esta pretensión fue reconocida en sentencia por los jueces, donde recayó la tramitación del proceso expedito sin descripción de una conducta penalmente relevante. Esta tiene una íntima vinculación con la dignidad humana, y el Estado y sus demás órganos e instituciones no pueden ser titulares de tales derechos, demostrando que los jueces emitieron la sentencia lesiva a mis derechos e intereses,
atribuyen limitaciones al precedente jurisprudencial generado por la Corte Constitucional, desconociéndose la naturaleza conceptual que ha generado el máximo órgano de la justicia constitucional, tendiente a clarificar que el Estado y sus instituciones, al no ser titulares de derechos propios de la dignidad humana, puedan ejercer y hacer prevalecer en una acción penal los derechos que son exclusivos de los ciudadanos. Evidentemente, que el principio iura novit curia ha sido violentado y con ello la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, destino de los sujetos procesales. Por otra parte, el principio de mínima intervención penal debe reflejarse en que acceder al ámbito penal sería de última ratio, mas sí están inmersos derechos de protección del honor de los políticos, funcionarios públicos, inclusive de personas privadas que ejercen una actividad relevante. Así lo refleja la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, específicamente en el caso R. Ulloa versus Costa Rica de 2 de julio del 2004. Al parecer, la Sala no tomó en cuenta esta jurisprudencia para poder dictar su sentencia. Como es de conocimiento, la acción extraordinaria de protección tiene como finalidad la protección de los derechos constitucionales y en el presente caso se vieron claramente vulnerados conforme ya lo hemos detallado anteriormente. Es por ello que, señores jueces, conforme lo expuesto y verificado que existe una grave violación de los derechos, por lo que solicito lo siguiente. Primero, que se deje sin efecto la sentencia de fecha 11 de agosto del 2023 a las 8 horas con 9 minutos, dictada por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Manabí, en el proceso penal número 13-284-2022-02503. Y una vez determinado esto en sentencia, que se han violado y vulnerado los derechos constitucionales del accionante, se ordene la reparación integral al afectado, de manera inmediata. Esta ha sido mi intervención, señores magistrados. Devuelvo la palabra.